muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. El ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible, nos está explicando todo esto de las alianzas en lo municipal, que es algo complejo, diverso, porque en lo presidencial ellos han pactado con el PRM y apoyan la propuesta de la candidatura de Luis Abinader. Entonces, vamos a ver, aquí en el Distrito Nacional, en lo municipal, ¿llevan boleta propia o no? Claro, no, en el distrito municipal nosotros estamos en una alianza con el PRM. En el Distrito Nosotros Nacional. también en San Pedro de Macorís tenemos una alianza con el PRM, en Monseñor Noel, en La Vega tenemos ahí. Entonces, con el lado del PLD, que nosotros, como señalábamos anteriormente, nosotros entendimos que en el plano municipal existen liderazgos locales que independientemente de las banderías políticas a las que pertenezcan, gente valiosa en todos los partidos. Hay gente valiosa en todos los partidos, entonces tuvimos que hacer alianzas con ambos partidos, pero obviamente ya en la parte congresual, para ver eso así, nosotros como País Posible llevamos 114 candidatos a diputados propios de País Posible. Wow. Y la única alianza en términos de diputados que nosotros llevamos es con Alianza País en la provincia de San Cristóbal. Luego nosotros de fuera de San Cristóbal llevamos, todos los candidatos son de País Posible, que es otra hazaña para un partido nuevo, ciento y pico de diputados de 190. Eso también aparte de los candidatos de diputados a ultramar que llevamos de Europa, tenemos los 2, y de los Estados Unidos, tanto de ambas circunscripciones, llevamos los 5, o sea, nosotros estamos completos en ese sentido y con Parlacén y demás. En el ámbito senatorial, nosotros entonces llevamos ahí una alianza en 18 provincias con el PRM, llevamos en 4 provincias con Alianza País, llevamos en San Cristóbal a Benny Metz, que es del Partido Reformista. Un buen muchacho. Un buen muchacho, un buen perfil, que fíjese que ahí es que, y qué bueno que usted lo tocó, Gustavo, o sea, porque a veces la política lleva al fanatismo tal que la gente entiende que todo el que está en un partido es malo. No, miren, todos los partidos hay personas buenas y hay personas malas. Entonces, ¿qué nosotros en País Posible dijimos? Tenemos que enfocarnos en las personas, en los liderazgos, más que en los partidos políticos, en los colores partidarios. Benny tiene una historia, es un hombre joven, un muchacho joven. Yo digo muchacho porque es mucho más joven que yo, pero que ya de lucha social incluso, entonces él no es un reformista cualquiera, ¿no? Exactamente, entonces llevamos ahí a Benny, llevamos candidaturas propias y así es más o menos la composición. Aquí en el distrito, en lo senatorial. En la parte, bueno, la tenemos reservada, hasta el día 10 tenemos para inscribir esa. Bien. Bueno, todavía no han decidido. Exacto. ¿Y en la provincia de Santo Domingo, en lo senatorial? En la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras. Don Antonio. Don Antonio Taveras. Bueno, él ha logrado el apoyo de muchas coaliciones. No, y Mary, déjeme decirle, el caso de don Antonio, yo doy fiel testimonio, bueno, lo conozco hace un tiempo, somos amigos, pero es un ciudadano que de verdad honra el hecho de que haya participado en la política, o sea, una persona que nos sentimos muy bien, no solo por el lazo de amistad, sino que haya tomado la decisión, como decimos nosotros, de salir de su zona de confort, de ser un empresario. Porque tenía su vida resuelta. Tenía su vida resuelta y decidió dar un paso. O sea, así personas como él, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte y contribuir a que él llegue al Senado de la República. Yo creo que este Congreso que vendrá, si alguna de las propuestas triunfan, que yo creo que habrá muchas que sí, va a dar un salto en cuanto a calidad. Sí, exacto. Y es lo que aspiramos, es lo que necesitamos. Por ejemplo, el profesor Pedro Catrén, que aspira por Samaná. Eso sería muy bueno que una persona con esas condiciones sea senador. No, obviamente. Yo creo que en estas elecciones del 2020 se cierra y se abre un ciclo en términos políticos. Y habrá una ventaja para cualquiera que resulte ganador de las presidenciales. ¿Por qué? Porque será más diverso el Congreso. Exacto. Y ya esa imposición, esa caja de resonancia, tendrá que emplearse tanto el Ejecutivo como quien sea, porque los proyectos se van a debatir. Así es. Nadie podrá decir esto es lo que va y todo el mundo le va a decir que sí. Claro, claro. Habrá diversidad. Y eso es bueno porque la naturaleza misma del poder legislativo es de ser un contrapeso. Así surgió en la vieja Europa, el contrapeso al monarca que había. Exactamente. Entonces, qué bueno que así sea, porque yo creo que en la tercera década del siglo XXI se abre la República Dominicana
como una especie de renacer en términos de la política, de nuevas ideas, nuevos rostros y nuevas formas de hacer política, que yo creo que En eso es lo que Monseñor vamos a Noel, tener. ¿ustedes apoyan al Torito? Sí, nosotros A Héctor tenemos ahí Acosta, a Héctor Acosta, un amigo, una persona querida, ¿verdad? Por sí. su Pero que él trayectoria también, mucha artística. gente no se equivoca con él no es simplemente un artista popular, o sea, No, pero él, Héctor él Acosta, viene del activismo claro, social, un activismo popular, social, pero todos deportista. tenemos años viendo a Héctor Acosta acompañando a su pueblo, encabezando Sí, hasta sí, jornadas de protesta y sí, y se caminata y demás. pronuncia sobre temas Sí, sí, nacionales, o sí. sea que, O sea que también es una persona, él nos fue a nuestra Casa Nacional, compartió allá con nosotros, pero mucho antes de esto, hace como 3 o 4 meses, hicimos un compromiso con él y lo estamos honrando de la manera adecuada. ingeniero, ¿cómo usted ve que hay un segmento de la población que parece decidido a que no va a aceptar gato por liebre? Y tienen una, yo digo, una bella irreverencia, me gusta usar esa expresión, porque son muchachos que quizás te hablas con ellos y dices, pero yo no le creo mucho, y se lo dicen a la franca, Sí, o al otro, no creen mucho en nada, sí, pero están reclamando una cosa que hace mucho quizás no se reclamaba. Los pueblos suelen protestar si les falta un servicio público, ¿verdad? Si hay represión, una violación de derechos humanos así directa, pero que ellos estén luchando por ese derecho a a tener calidad de democracia. sí, Muchachos que en muchos casos tienen también una vida sí, cómoda, si se quiere, resuelta, exactamente, no tienen las carencias exacto. cotidianas. Y ellos a su vez han conquistado a otro segmento, a adultos y a otros jóvenes de otras capas sociales. Ese movimiento que está reclamando con esa firmeza, ¿cuál es la lectura que ustedes le dan como políticos? Sí, mire, lo primero, yo estoy feliz. Esa es una primavera dominicana en términos políticos, un despertar que era necesario desde hace un tiempo. Yo recuerdo, yo tengo 10 años hablando de la ruptura generacional, el título de un libro que escribí donde hablaba de la necesidad que surgiera de parte de la sociedad un grupo que pudiese hacer este tipo de reclamos. Nosotros como país ya no tenemos más espacios para, digamos, el ocultamiento, por decirlo así, del tema de la corrupción. No tenemos espacio para la poca transparencia en términos del manejo de la cosa pública. No tenemos espacio para esa permisividad de hacer las cosas y que no haya un régimen de consecuencia. Entonces, qué bueno que sea así. Qué bueno que se manifiesta ahora esos millennials, esos jóvenes que tienen otras necesidades, por decirlo así, en términos satisfechas, pero a la vez que apuesten a elementos que tienen que ver con la transparencia, la no corrupción, la democracia, etcétera, etcétera, las libertades. Eso es un hálito de esperanza y sobre todo es un indicador para los futuros gobiernos. Porque si bien es cierto que están presionando ahora, los que vengan No, tienen que una mayor ellos no le presión. van a dar un cheque en blanco a nadie. No un cheque en blanco a nadie. Y qué bueno que sea así, porque yo creo en la República Dominicana debemos avanzar y debemos avanzar hacia un estado en donde las leyes, por decirlo así, sea la norma, el cumplimiento de las leyes, donde exista el poder de la ley, no la ley del poder. Ahora mismo existe la ley del poder, que el que más poder tiene, Se impone la ley. y pone la ley como Se quiera. impone su ley. Exacto, pero nosotros necesitamos el poder de la ley y eso, de una u otra forma, es lo que esos jóvenes están practicando, porque lo que es igual no es ventaja, decía uno. Respecto, usted tocó el tema de la corrupción, que de hecho en la encuesta Greenberg salió muy arriba como la principal preocupación y el principal reclamo del pueblo dominicano de que se ponga fin a la corrupción y a la impunidad con los que cometen este delito. Así es. En la firma del acuerdo programático que ustedes hicieron con el PRM, ¿qué lugar ocupa esa parte? Sí, bueno, eso es un lugar preponderante. En los puntos que nosotros establecimos con el PRM, sobre todo el compromiso que hizo Luis Abinader con el partido País Posible para garantizar una agenda en la que se le den respuesta a los grandes problemas nacionales. El orden no fue en términos de prioridad, porque si usted observa, aquí no hay un problema nacional resuelto. Nosotros lo pusimos ahí, pero es un orden, nosotros lo dejamos establecido bien, que debe haber una lucha
contra la corrupción, que debe pararse el tema de la impunidad, que debe ser un gobierno transparente. Eso nosotros lo dejamos claro y así lo firmamos en un documento que debe quedar para la historia, porque los partidos políticos como instrumentos de la democracia son para el presente y el futuro. Entonces nosotros guardamos eso muy bien. Para nosotros es importante porque mire algo, Gustavo, y qué bueno que la sociedad ha despertado de esa forma. Yo recuerdo que Hipólito, cuando era presidente, dijo que 9 de cada 10 dominicanos eran corruptos. Yo no sé si usted recuerda esa expresión. Y él la cosa la decía como de chanza. Exacto, pero ahora se ha demostrado que la gente se ha dado cuenta que corrupción es pobreza, corrupción es inseguridad ciudadana, corrupción es falta de educación, corrupción es falta de debilidades en la salud, corrupción es la debilidad en el sistema eléctrico. ¿Por qué yo digo eso? Porque la cantidad de recursos que se ha llevado la corrupción entre sus garras, con eso se hubiese resuelto el problema aquí, cualquier tipo de problema. O sea, son miles de millones de pesos que durante años se han perdido aquí, que el tema de la seguridad ciudadana pudimos haber tenido una policía de lujo, pudimos haber tenido sistemas de vigilancia y tecnología de lujo, pudimos haber tenido el doble de lo que es el sistema de salud en términos de hospitales, de condiciones, porque ha sido mucho dinero que la corrupción se ha llevado y en ese mismo sentido le ha quitado las oportunidades de mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Entonces, cuando atacamos la corrupción, estamos entonces dándole paso a resolver muchos otros problemas que nos afectan como ciudadanos. No, si se detiene ¿verdad? La sustracción de recursos, se cierra una fuga importante, donde se pide. Y algo que la gente debe tener presente siempre, que el Estado, ningún Estado del mundo tiene dinero, el dinero es de la gente. Exactamente. El Estado es un administrador. Totalmente. Entonces, cuando alguien se lleva algo de ahí, no es que se lo está llevando a esa figura jurídica llamada Estado, es a la gente. A la gente. Y mira, y qué bueno que usted toca eso, Gustavo, porque yo siempre utilizaba un símil que ahora parece que me ha cambiado. Yo decía, la gente a veces, hace en el pasado, a la gente le duele más que se le pierdan 1,000 pesos de su bolsillo a que se roben 100 millones del Estado, que al final son todos de nosotros y que deberían ser porque no los ve como porque no los ve como suyo. Pero ahora hay como un cambio. La gente está viendo que ese gran dinero de la corrupción tiene un sentido de pertenencia mayor. Y eso es bueno porque eso es lo que ha ocurrido y ocurre en las ciudades y sobre todo en los países desarrollados, es que ha habido un sentido de pertenencia de lo público más alto que de lo privado. En los Estados Unidos, en Europa, en Finlandia, mejor róbele a una persona y no le robe al Estado, porque le está robando a todos los ciudadanos. En Japón es un escarnio tan grande que se terminan suicidando el que descubren. Exactamente, entonces por eso, allá es lo inverso, y aquí era lo otro, la gente decía, bueno, me robaron a mí, pero lo otro no me pertenece, pero ya eso ha ido cambiando. Y en China fácilmente el que mete la mano en lo público lo fusila. Así mismo. Quizás si roba privado le dan una condena, pero no lo fusilan. Claro, claro, es así. Tienen el juego pesado ahí. Bueno, vamos a ver, hay problemas que uno ha visto pasar muchísimos años, promesas, y lamentablemente la gente ve que sigue el problema ahí. Nuestra ciudad capital, por ejemplo, ya tiene 500 años y tanto, y todavía no hemos resuelto cosas sencillas como un buen sistema de alcantarillado, ¿verdad? Que los romanos lo resolvieron hace tanto durante el imperio. Sí, que uno va a Roma y lo ve ahí. Es más, y está útil todavía. Es útil, que funciona todavía. No hemos resuelto lo del agua potable con acceso a todo el mundo. Ahora más o menos se está trabajando con un acueducto grande, la casa. Ojalá que todo eso concluya. Y la electricidad tampoco. Nuestra ciudad, que tiene tantos atractivos, uno la disfruta menos porque hay muchas áreas no iluminadas. Y no solo por el tema del miedo a que le den un atraque en la oscuridad, sino hasta que usted caminando, por no ver bien, puede meter el pie en un hoyo y se rompe una pierna. ¿Qué vamos a hacer con esos problemas? Sí, mire, nosotros apostamos que en el gobierno del cambio que encarna Luis Abinader, con los compromisos que él ha asumido con los diferentes sectores y con la debilidad que ha habido en términos de enfrentar mucho eso, yo entiendo que él tiene un gran compromiso. Yo he leído el programa de gobierno, que hay un equipo muy sólido de especialistas. Liderado por Miguel Seara Hatton. Miguel Seara Hatton. Qué bueno que la gente sepa que don Miguel Seara Hatton
es una de las personas que más ha estudiado desde cuando estaba en el PNUD los problemas reales de la República Dominicana. Que era un grupo también, un think Exacto, tank de economistas, cierto, pensadores. el CIECA antes, pero yo recuerdo esos informes del PNUD, eso daba una delicia, Sí, el tu poder ver desde identificando adentro, problemas, identificando los debilidades. problemas, los indicadores, etcétera. Entonces, de verdad, Luis Abinader ha podido, a través de ese gabinete presidencial que tiene de propuesta, orquestar un equipo tremendo. Y yo he visto el documento. Y él se ha comprometido con eso. Y yo no tengo la menor duda que si se hace acompañar de los funcionarios adecuados en términos de la experiencia, del conocimiento, de la honestidad, para enfrentar el tema del agua, de la energía y la pobreza, etcétera, yo creo que serán resultados que todos tendremos gran satisfacción 4 años después que termine el primer gobierno que él dirija. ¿Verdad? Porque todo el mundo viene y promete. En el caso de la energía, que ese es su fuerte, porque usted viene de ahí, y ha trabajado. ¿Usted piensa que estamos llegando ya a esa solución, a conseguir esa soñada estabilidad? Que es lo que ha sido nuestra debilidad siempre, que cuando creemos que todo está resuelto, que tantas plantas salieron de servicio, que un blackout. Mire, yo creo, lo primero que la energía, hay que entender el sector energético y sobre todo la electricidad como un sector dinámico. A veces se tiene el error de entender que es algo estático, que tú pusiste X cantidad de plantas, que resolviste tales cuales o X o tales problemas de circuito y ya eso, el problema se resuelve. No, se supone que va creciendo. Días, exacto, va creciendo. Entonces, la idea es que obviamente se siga trabajando la diversificación de la matriz energética, que ha avanzado bastante, pero siguiendo incursionando. Esa diversificación, para que la gente no se entienda, tiene que ver con que no se obtenga la energía de una sola fuente. Exactamente. Que no sea solo derivado de petróleo, sino que puede venir del agua, del viento, del sol. Exactamente. Del gas. Del gas. Seguir enfocándonos en eso y sobre todo con tecnologías de generación que tengan costos competitivos, que cuando se traduzcan al consumidor, la gente entienda que le está llegando una energía barata. Eso es lo primero. Lo otro es el tema de la distribución, que usted sabe ahí que históricamente es el gran hueco que tenemos ahí, y las pérdidas de la distribuidora. Se ha ido avanzando porque cuando uno ve las estadísticas, siempre y cuando sean las estadísticas reales, ¿verdad? Lo que uno ve. Estamos partiendo de lo que yo estoy leyendo. Es que esas son las únicas que tenemos. Esas son las que tenemos. Ya eso es diferente así ya uno llega y trabaja desde ahí adentro. Yo estoy partiendo de lo que yo estoy viendo Usted ahí. Tiene información privilegiada. No, entonces, partiendo de eso, hay una disminución, pero en comparación con esquemas de distribución de otros lugares, todavía hay un camino muy largo que recorrer. Yo soy de los que digo que en el ámbito de la distribución, si se hacen, digamos, se llevan a cabo las acciones adecuadas, se reestructuran los consejos de dirección, se lleva una línea en términos estratégicos y programáticos de que las 3 distribuidoras estén en una misma dirección sobre la base de planes y proyectos para reducir esas pérdidas, que se puedan esos costos operativos que tienen las empresas distribuidoras, se puedan optimizar, se puedan eficientizar. Esos costos operativos, ingeniero, sí. ¿Dónde que están? ¿Nóminas sobrecargadas? Bueno. ¿Puede ser un problema ese? Sí, bueno, eso es parte del tema que siempre ustedes, los expertos, han hablado y que cuesta y se ha hecho algo, de cambiar todas esas redes ya viejas que hay que sustituir. Mire, hay de todo un poco. De todo un poco. Pero usted me hablar el detalle me lo va a dar después de esta pausa que ya me está pidiendo. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. El ingeniero Milton Morrison, presidente de País Posible, nos está ayudando a entender qué ocurre con el tema de la energía, la electricidad, indispensable para un país moderno, ¿va? Y que pueda crecer y avanzar. Y él de esas cosas él sabe más que nadie porque es su profesión, su especialidad, y estuvo trabajando en el sector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde que está el problema de los costos en la distribuidora? Exacto, mire, lo primero es que las empresas distribuidoras tienen, aunque son empresas públicas, por decirlo así, tienen que verse con una visión gerencial
de eficiencia. No, que son empresas. Exacto, son empresas, exacto, son Las empresas. empresas tienen que tener unos costos, tienen que conseguir unas ganancias, ¿verdad? Ya, pues ya usted lo dijo. Entonces, no puede ser que nosotros tengamos empresas cuyos costos se traguen todos los beneficios o las ganancias. Nosotros tenemos que llevar a esa empresa distribuidora a que las inversiones que se hagan, cuando venga el retorno del cobro de esa energía, sea mucho mayor y permita tener una cantidad de recursos para reinvertir en la empresa y mejorar la calidad del servicio que reciben. Entonces, nosotros en términos de los costos operativos hay que revisar el tema de la nómina como tal, el tema de las partidas que tienen que ver con los contratistas, qué tan elevado, el tema de los suplidores, ver qué tan elevado está el tema vinculado a los costos de servicios, de proyectos. Hay mucho ahí, el tema de los gastos que como empresa, como tal, que tienen una cobertura geográfica muy amplia, qué tan elevados están. Aquí siempre se ha hablado del tema, por ejemplo, como una empresa como Edesur, que tiene tanto tiempo ahí en una torre, que paga cientos de miles de dólares mensuales por un alquiler, cuando debió eso. ¿Para qué es esa torre? Pero es que voy, es el tema donde está la parte administrativa, pero lleva muchos años en eso. Entonces, hay que hacer un diagnóstico real, hacer una auditoría. Yo que soy un ignorante en esas cosas, entiendo que el fuerte de una empresa de ese tipo debe ser donde estén colocados los transformadores, las cosas, ¿verdad? Y donde guarden equipos y alojar las brigadas para no tener gente cómoda en una oficina. Supernumeraria y demás. Pero usted sabe que ha fallado ahí, y yo lo digo, que era una de las discusiones que teníamos en el mismo pacto eléctrico, el tema de las auditorías financieras. O sea, ¿dónde están las auditorías certificadas hechas a esas empresas que se pueda hacer un desglose real de cuáles son todos los costos para uno ver qué tan eficiente en función del tamaño que tiene esa empresa es la misma? Entonces, cuando yo recuerdo, siempre uno hace una comparación, electricidad de Buenos Aires, por decir que tenía hace ya algunos años el tamaño más o menos en términos de clientes, igual que las 3 distribuidoras de aquí. Es una ciudad muy grande. Muy grande. Manejaba esa empresa eléctrica que hace 4 o 5 años tenía 2 millones y pico de clientes, y las 3 distribuidoras aquí tenían 2 millones y pico de clientes, se manejaba con la tercera parte de los empleados que teníamos. En cuanto al número de empleados. En cuanto al número de empleados. En términos a costos operativos, era casi la mitad de la de aquí. Entonces, cuando tú comienzas a ver eso, dices, ahí hace falta gerencia. Entonces, yo no tengo la menor duda que un gobierno nuevo, encabezado por el señor Luis Abinader, que tiene un programa claro en términos de definir esa eficiencia, obviamente hay que luchar por eso, para llevar las empresas distribuidoras de ser empresas con números rojos a números azules. Ese es uno. Lo otro es el viejo plan, y se hizo algo, en distintas épocas se ha hecho, de renovar todas las redes, porque hay lugares que son unas marañas que... Claro. Eso, y una vez el VIA facilitó unos recursos para eso. Una de las cosas que se ha visto es que aquí se llegan muchos recursos que la banca multilateral, el Banco Mundial, BID, otorgan para rehabilitación de redes. Pero esas redes vuelven y se rehabilitan muchísimas veces. O sea, si usted se pone a ver el histórico... Pero espérese, ¿cómo es la cosa? Se rehabilitan y luego vuelven a dañarse. Pero venga acá. ¿O es que no se hace la rehabilitación? Mire, ahí lo que pasa, digo, hay que entrarse ahí. Pero si uno observa la cantidad de préstamos para rehabilitación de redes que a veces han coincidido en el mismo punto. Hace 30 años en los últimos 30 años sí, estamos en lo mismo, y usted ve que los resultados como que no se ven. Entonces, hay que seguir invirtiendo en el tema, pero de manera muy seria. Yo soy de los que aspiro algún día de ver sistemas de distribución de electricidad aquí en ciertos lugares de manera soterrada, que ya esa cultura del robo se pierda, se castigue a los que se roban la electricidad, y soterrado para eliminar todas esas marañas que vemos ahí. El tema de la energía prepago, el tema de los medidores prepagados, ya que hay una cultura, la gente con el celular desde hace ya muchos años compra la cantidad de minutos que necesita. Pero eso más o menos ha ido avanzando. En los sectores, sobre todo, más carenciados. Más carenciados, pero no al nivel que debió avanzar. Debía estar más avanzado. Debería eso entonces más, que se decía, ingeniero, hace muchísimos años, cuando yo comencé a ser reportero de economía, se decía, la sede, en ese tiempo era la sede, coloca en línea X cantidad,
y de ese se pierde tal por ciento. ¿Es igual todavía? Bueno, todavía usted pierde un poco más del 20%. De lo que se coloca en línea. De lo que se coloca en línea. Entonces todo eso que eso se pagó, es caro. Y eso es mucho dinero, porque cuando usted observa la cantidad del subsidio eléctrico que tiene el Estado Dominicano. En estos momentos, ¿por dónde anda el subsidio? Mire, el subsidio, en las últimas cifras del corte al año pasado, que vimos rondó cerca de los 300, un poco más de los 400 millones de dólares. Si eso usted lo multiplica, estamos hablando de más de 20.000 millones de pesos. Es mucho dinero. Pero eso es mucho dinero, eso es más que varios ministerios cuando juntos. Se anunció que se iban a hacer las reformas en el primer gobierno del presidente Fernández. Y entonces, estamos hablando de déficit era 400 y pico de millones de pesos, y decía que era una carga, pero mira cómo hemos terminado cargando tanto. Y eso estamos hablando de ese déficit que se ve a través del déficit de la energía colocada en red versus lo cobrado, que hay otros elementos del déficit que deberían entrarse en la ecuación como tal. Pero dicho eso, mire, yo soy de los que cree que aunque el tema prepago funciona y se ve en términos de una población muy de bajo nivel económico, yo creo que eso hay que elevarlo, porque aquí hay niveles de clase media que le permitiría tener una planificación de su energía con el tema prepago. ¿Y cuál es el problema? Que usted pueda comprar X cantidad y ver en un display la cantidad de energía. Para pequeñas empresas sería bueno. Totalmente. Porque quizá usted hay pequeñas empresas, por ejemplo, talleres de ensamblar ropa, que le pagan puntualmente una fábrica más grande. Prepárame eso, tanta docena de pantalones, por ejemplo, cuando viene el asunto escolar. Sí. No puede quizás tener un local constantemente siempre abierto operando. Entonces, para esa época, compra esa energía, trabaja y luego cierra el local un tiempo. Exacto, por eso yo digo sería mucho más práctico. Tenemos que ver las cosas de manera muy amplia, porque hay, como usted dice, empresas, industrias, sectores. El sector hotelero es un sector que trabaja de manera, según las estaciones, es por temporada. Entonces tú tienes que buscar mecanismos que le permita al consumidor realmente pagar por la energía que ellos consumen. Otro tema está con el tema de los paneles solares. Ahí iba yo también. Usted iba sí, el tema. Dígame usted. Bueno, el tema de la energía solar. Mire, aquí en los últimos años, y qué bueno, se ha ido propagando de manera muy rápida el tema de la energía solar, en términos de la inyección a las redes, para a través de una medición neta, tú entonces pagar menos o no pagar nada en tu casa. Sin embargo, he tenido contacto con amigos de la Asociación de Energías Renovables que me han estado reportando lo siguiente, que las empresas distribuidoras han estado bloqueando y durante meses han parado el tema de los permisos, porque algunas de las distribuidoras dicen... ¿Creen que eso atenta contra su mercado? Claro, que eso atenta contra su flujo de caja, porque dicen que buenos clientes, entonces se le está yendo a la energía solar. Yo creo que eso es una ineficiencia que ellos deben mejorar, porque al final de cuentas lo que necesitamos como país es llegar a cierta autonomía energética. Pero no debe haber una política de gobierno, que de hecho aquí tenemos el Comité para el Cambio Climático, que sé yo, que todos esos acuerdos. Entonces, eso es importante incluso. Claro. Eso es economía verde, si se quiere. Claro, es que lo hay y hay una entonces debe ser coherente una cosa con la otra, no puede haber zancadilla. Bueno, pues precisamente esas son de las cosas que hay que resolver. Es más, yo que a veces, que nunca me gusta más bien, llevar temas personales. Hay un caso en la empresa de mi hermano que tenemos de ingeniería desde hace 20 años, que precisamente contratamos unos servicios para poner todo este tema de la energía solar en el techo. ¿Usted sabe qué ha pasado, Gustavo? ¿Qué ha pasado? Se tomó un préstamo hace como 6 meses para adquirir los paneles. Y estamos pagando el préstamo y los paneles todavía no se han podido interconectar porque la empresa distribuidora no ha dado el permiso para que se interconecten. Pero venga acá. Pero... Eso le estoy diciendo algo que estamos viviendo, no dije que me lo contaron, es algo que estamos viviendo. Entonces, eso es una barbaridad. Entonces, ahí debe haber quizá una visión coherente en todos los estadios del gobierno, ¿no? Sí. Porque no puede ser que si por un lado se quiere economizar combustible, que hay preocupación por todo el tema del cambio climático, entonces se le estén poniendo zancadillas a quien quiere precisamente ya dejar de ser un consumidor, uno que presione la demanda de la energía más cara, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo soy de los que creo que el sector eléctrico puede resolver su problema. Yo creo que podemos llevarlo de estar en rojo a azul.
Lo que hace falta es la voluntad y sobre todo el compromiso de un grupo de técnicos y personas que se pongan al frente de las empresas distribuidoras para resolver ese tema, porque aquí calificaciones técnicas las hay más que suficientes para poner a funcionar ese esquema, porque así como existe en el caso de Punta Cana, Macao, en CEPEN, una empresa distribuidora que funciona de manera muy eficiente, algunas personas dicen, bueno, pero deberían privatizarse. Yo digo que no es un tema de lo privado público, es un tema de la gerencia, porque los que trabajan allá son dominicanos, igualitos que los que pueden trabajar la distribuidora aquí en un momento estaban privadas y no funcionaron, hubo problemas en ese sentido. Entonces, yo soy de los que creo en ese sentido, como Deng Xiaoping, no importa que sea blanco, negro el gato, es que case ratones, pero yo creo que en manos de un gobierno que realmente entienda la necesidad de ver al sector eléctrico como un sector rentable. Es más, le digo algo, el sector eléctrico en un país, en cualquier nación, debe ser más rentable que la misma telecomunicación, porque todo el mundo necesita electricidad. Sí, entonces, si todo el mundo contrata un servicio, un commodity como la electricidad, se supone que eso, bien manejado, debe redituar muchos beneficios, porque tú tienes a todo el mundo como cliente. No, y además tenemos la suerte en nuestro país que tenemos tanto accidentes geográficos buenos, es decir, montaña por un lado, río, que todo eso se puede utilizar para también obtener energía. Tenemos sol abundante, viento, entonces es un asunto de que se trabaje con la racionalidad necesaria. La transmisión, ahí no hay mucho problema. No, mire, en el tema de la transmisión, no, las pérdidas ahí son de niveles muy bajos y obviamente siempre hay que invertir, mejorar la transmisión. Pero ahí nadie osa conectarse porque eso es altísimo voltaje. No, ya eso ahí. Es que inventas en broma. Ahí se inventa, ahí no hay forma. Precisamente en esos niveles no hay grandes problemas porque la energía circula en el Sistema Nacional Interconectado, siempre está ahí. Lo que pasa es que esos son niveles de voltaje que nadie puede por suerte osar. Nadie. En una ocasión lo trataban de hacer en las presas y hubo gente que murió. Porque quizás pensaban que sí se podía, que era una energía manejable. Ya parece que después que se murieron unos cuantos no inventan más con eso. No, ese nivel ya no se puede. Entonces, ya para un poco ir cerrando, ¿ustedes están convencidos que el actual escenario que favorece a Luis Abinader, ustedes piensan que no va a cambiar de buenas a primeras? ¿Ustedes piensan que Luis va a ganar? Bueno, obviamente en este momento, claro, que entendemos que Luis Abinader, no solo por las encuestas, sino por ese anhelo de cambio, ese deseo de cambio que quiere el país, lo encarna Luis Abinader. Obviamente faltan 2 meses para las elecciones. Si Luis Abinader me pidiera un consejo y yo humildemente pudiese dárselo, es simplemente mantenerse de manera coherente como lo ha hecho, con ese discurso opositor, con el nivel elevado y sobre todo no cometer los errores ni dejarse provocar para cometer los errores, porque ya a 2 meses de unas elecciones, con todo lo ocurrido, ya el pueblo tomó una decisión y esa decisión... Pero usted sabe que los partidos cuando están en el Estado tienen mucha posibilidad de hacer cosas y tienen un gran poder. De hecho, aquí el doctor Guido Gómez Mazara denunció que tiene información de que se está preparando una campaña sucia contra Luis Abinader. ¿Usted piensa que eso surtiría efecto? Bueno, mire, yo creo siempre harán campañas sucias, aquellos que entienden que se le afectan sus intereses. Hasta nosotros mismos, mire, cuando nosotros dimos el paso de la alianza con Luis Abinader, nos hicieron una pequeñita campaña sucia. ¿Verdad? Nosotros, sí, tratando de desmeritar lo que ha sido la coherencia de vida que hemos tenido. Pero en el caso de Luis Abinader, yo no creo que ya el pueblo está despierto, Gustavo. Ya la gente sabe, la gente no creo que haya un porcentaje tan significativo que se deje engañar. No, yo creo que no. Ya hay una decisión tomada y por ahí seguirá el país. Muchísimas gracias, ingeniero Milton Morrison. Siempre es un placer conversar con usted aquí. Gracias. Es una familia en la que tengo amigos y le tengo muchísimos afectos a todos. Igual a usted, toda la familia le tiene afectos y agradecimientos. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV.